hermanos, tus hijos en esta tarde. Señor, pidiéndote también por todos los hermanos allí en las redes, todos aquellos que están mirando estos videos. Tú bendiga también sus vidas, tú nos ilumine cada día más, podamos seguir aprendiendo de tu palabra. Y seas tú, Señor, esa lumbrera para el conocimiento, Señor, de tu palabra. Gracias te damos y en tu nombre damos comienzo a esta reunión. Amén y amén. Dios les bendiga, reciba su asiento los hermanos que están acá. Y llegamos a hermenéutica, figuras retóricas, con la última figura retórica. Los hermanos que ya le han entregado el material tienen allí la copia, la última figura retórica, la paradoja, que vamos a ver hoy con la ayuda del Señor. Hay muchas más figuras en la literatura, quizás en la Biblia también muchas cantidades, dice que puede llegar hasta ver 100 figuras retóricas, ¿no? Nosotros hemos llegado a ver 10, 12, si no me equivoco, que son las principales, que es lo que nos va a ayudar a conocer la verdad, lo que nos va a ayudar a dar luz, a aprender a leer la Biblia, porque nos vamos a encontrar con textos oscuros, con textos contradictorios, con muchas cosas que no entendemos, y cuando aplicamos estas figuras, cuando leemos la Biblia, eso nos va a dar luz y nos va a ir dando entendimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a ver la paradoja, la definición de paradoja. Se denomina paradoja a una proposición o declaración opuesta a la opinión común. Escuche bien. Se denomina paradoja a una proposición, a una declaración que es opuesta al sentido común o a lo común, a lo que tendría que ser, a lo lógico, vamos a llamarle nosotros así. Eso es una paradoja o una afirmación contraria a todas las apariencias y a primera vista absurda. O sea, no tiene sentido lo que está diciendo. Imposible o en contraposición al sentido común. Va en contra del sentido común esta figura. Pero que si se estudia detenidamente o se medita en ella, resulta correcta y bien fundada. O sea, ¿qué está diciendo? Que hay que prestarle suma atención, que parece algo malo, parece algo absurdo, algo que no tiene sentido, va en contra del sentido común, pero cuando se estudia detenidamente, cuando se estudia despacio, uno empieza a comprender por qué mayormente Jesús usó esto, y en la Biblia hay otras tantas, pero mayormente Jesús hablaba a sus discípulos y a la gente que estaba con él en forma de paradojas. Y usted va a ver, y ahora vamos a ver algunas, y dice, parece que era malo el Señor Jesús, parece que no los quería, o decía cosas sin sentido a veces, y está en la Biblia, y alguno cuando no comprende esta figura, comienza a mirar eso y dice, esto es algo absurdo, algo que no tiene sentido en la Biblia. Para eso estamos estudiando esta figura. Cuando usted empieza a aplicar esto en la palabra, va a comprender muchas cosas le va a dar luz y muchas cosas va a comenzar a comprender. Mire, vamos a ver una, Mateo 16, San Mateo capítulo 16 y versículo 6. Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Uno lo lee así, de esa manera, de esa forma, y parece algo absurdo. ¿Qué tiene que ver la levadura? Pero el Señor Jesús, cuando leemos detenidamente esos versículos, dice que ni aun sus discípulos entendían. Ellos pensaban que ¿qué le estaba diciendo Jesús? Que estaba hablando de la levadura del pan, porque dice que ellos se habían olvidado el pan. Y ellos pensaban que Jesús le estaba reprendiendo porque ellos no habían traído pan. Y si uno lee de esta manera, dice, ¿qué tiene que ver la levadura? ¿Estaba hablando de la levadura el Señor Jesús? De ninguna manera, ¿no? Mira el versículo 12 del mismo capítulo, San Mateo 16, 12. Entonces se entendieron, bueno, el Señor le reprochó, usted lea todo, cuando lee los contextos, va a comprender que el Señor le estaba reprochando y le estaba diciendo porque conoció
el pensamiento de ellos, que ellos pensaban que era porque se olvidaban el pan, y el Señor le dijo, ¿no se acuerdan? Allá los milagros que yo hice cuando multipliqué el pan, cuando hice allá milagros, la cesta que sobraron, le reprende el Señor a ellos. Y después le dice que no era esa levadura cuando le estaba hablando. El versículo 12 dice, entonces se entendieron, después que el Señor les abrió allá, les explicó, entonces se entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué era esa doctrina? Mayormente la hipocresía, dice en el libro de San Lucas. ¿Qué era esa doctrina, lo que eran estos hombres? ¿Qué es la hipocresía? Aquel que se disfraza, aquel que ellos se decían conocer la palabra, se decían amar al pobre cuando no lo amaban, se decían que cuidaban de la viuda cuando el marido moría, ellos iban y se apoderaban de las cosas del marido, robándole a las viudas. Eso hacían los fariseos, eso hacían los saduceos. Entonces Jesús le decía a sus discípulos, cuídense de esa enseñanza, de esa doctrina, de eso que solamente aparece por afuera. En otra oportunidad el Señor le dice, hipócritas, tienen que limpiar el vaso de adentro. Primero ustedes limpian todo de afuera, son sepulcros blanqueados. Afuera aparentan una cosa, pero en su interior están llenos de malicia, llenos de robo, llenos de engaño, ¿no? Esa era la doctrina que ellos se tenían que cuidar. Y lo dice en Lucas 12, miren Lucas 12. El Señor, Lucas 12 y versículo 1. El Señor dice que era la doctrina de ellos. Amén. En esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Guardaos primeramente de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Cuánta hipocresía muchas veces hay dentro de las iglesias, no? Siendo que amamos a nuestro hermano, que amamos a nuestra hermana, que amamos a los siervos de Dios. Sin embargo, como escuchábamos hoy, están siempre mirándonos con un dedo acusador, mirando a ver, a Jesús lo perseguía a esta clase de gente. Muchos decían que iban a escuchar las enseñanzas, muchos eran maravillados, pero había mucha gente que iba, dice, para escuchar, para acusarle, para ver en qué él iba a decir y en qué le iban a acusar, ¿no? Esto está lleno la iglesia. Así que de esa doctrina que no tenemos que cuidar, de la hipocresía. No era nada que ver de la levadura, ¿sí? Ahí aparece esta figura porque uno lee y dice, ¿qué tiene que ver la levadura? ¿No? Y sus discípulos mismos dijeron, ¿qué tiene que ver? Y pensaron ellos, dijeron, ¿qué es la levadura del pan? ¿Qué significa? Si todos comían pan en esa época. Quizá alguno decía, bueno, no vamos a comer pan de esta zona, de este lugar, quizá está el pan envenenado, no sé qué pensarían ellos. Pero no era de eso que el Señor le estaba hablando, era una paradoja. Le estaba hablando de la doctrina, le estaba hablando de la enseñanza, de lo que ellos decían. Vamos a ver otra. Mateo 8, Mateos, capítulo 8 y versículo 22. Mire esto, y que alguno va a decir, es malo este. El libro de San Mateo. Amén. Capítulo 8, versículo 22. Jesús le dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Mire qué malo el Señor. Sígueme. Porque ¿qué le había dicho? Dice que vino otro que le quería seguir y le dijo en el versículo 21, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y el Señor ahí le dice, y le dijo Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora yo le pregunto a usted, el sentido común, ¿está mal que vaya al velatorio de su padre? ¿O un familiar? Al sentido común, no está mal. ¿Por qué la paradoja? Porque va en contra del sentido común, ¿recuerda? Y eso cuando lo estudiamos detenidamente nos deja una enseñanza, nos deja algo. ¿Y qué nos deja eso? ¿Qué nos deja eso, no? Porque miramos y leemos así y decimos, este señor es muy malo. El Señor no quiere que vayamos a ver a la familia,
sino que el Señor estaba hablando en sentido espiritual, ¿no? Los muertos. ¿Por qué? Le voy a explicar, porque en aquel tiempo esa era una frase que se decía mayormente. Yo le voy a traducir lo que este quiso decir. Quizá él quiso decir, Señor Jesús, yo te voy a seguir, pero mi papá está viejito o está muy enfermo. Él va a morir, y déjame que yo vaya, lo entierre, voy a esperar que se muera, porque cuando se moría un padre mayormente recibían una herencia, recibían algo económico, y él no quería perder eso. Entonces él dijo, déjame que yo voy a enterrar a mi padre, y después vengo y te sigo. Y Jesús, conociendo el corazón de él, ahí es cuando le dice, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, aquel que está sin el Señor, el pastor así hace cuadro, aquel que está sin el Señor está muerto. El que está sin Cristo está muerto. Y el Señor le hablaba de esos muertos espirituales. ¿No? Deja que los muertos entierren a sus muertos, porque si vamos al sentido común, ¿qué muerto puede enterrar a un muerto si ya está muerto? ¿Está entendiendo lo que es la paradoja? Va en contra el sentido común. ¿Qué muerto puede ir a cavar una tumba y enterrar al otro? Dios le bendiga. ¿Está entendiendo? ¿No? Entonces esto era, uno lo lee así, sí, pero esto es absurdo, esto no tiene sentido, pero nos deja una enseñanza. Estaba hablando de los muertos espirituales, que es el mundo, el que está sin el Señor. Deja que el mundo se ocupe de las cosas mundanas, se lo tradujo. Deje que el mundo se ocupe de las cosas mundanas y tú sígueme. No sé si le habrá seguido ese discípulo. ¿Qué dice usted? Quizás le siguió, quizás no aclara después la Biblia, ¿no? Pero esto es la paradoja, cosas absurdas que no tienen sentido. Pero el Señor hablaba de esta manera, ¿no? Vamos a ver otro. También, Mateo 12, del 46 al 54. Mateo Amén. 12, 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondió él al que le decía esto. Dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Amén. En el otro evangelio, y después te va a tener acá los versículos, Marco, Lucas, dice que a la multitud, acá dice Mateo que a sus discípulos, él dijo así, acá están mi madre, mis hermanos. Pero en los otros evangelios dice que a la multitud, él hizo así a todos los que estaban ahí oyéndolo, estos son mi madre, mis hermanos. ¿Podrá la multitud ser madre, ser hermano? Esto es absurdo. Estaba la madre afuera, estaban sus hermanos afuera, pero el Señor utilizó mucho de esto, mucha paradoja para explicar y decir una verdad. Él estaba hablando del amor, ¿no?, que hay entre los hermanos. Por eso no decimos hermanos, ¿no? Paz hermano, paz hermana, somos una familia. En Cristo Jesús, aunque vengan de otra iglesia, vengan de otra congregación, de otra parte del mundo, que son nuestros hermanos, ¿no? De eso estaba hablando el Señor Jesús. Él, mediante este procedimiento, el Señor inculcó la doctrina de la relación espiritual, que es la más elevada. No estaba repudiando a su familia. Lo que sí su familia también necesitaba era conocer a un Salvador. Porque por más que era su mamá, que eran sus hermanos, ellos necesitaron reconocerlo a Él como Salvador. Y hay algunos hermanos, y hay dos, Santiago, Judas, que gracias a Dios se convirtieron y fueron algunos pilares de la iglesia. Dice que Santiago fue un pilar de la iglesia. La primera iglesia se convirtió y escribió, y tienen un libro allá en el Nuevo Testamento. Judas, una página, escribió uno de los hermanos de Jesús. Otro escribió el libro de Santiago, un par de páginas más.
¿no? Se convirtieron, lo reconocieron, porque lo tuvieron que reconocer como Salvador. Si Él hubiera salido como familia, como hermano, Él no estaba repudiando a la familia, ni tenemos que repudiar a nuestra familia. Amamos nuestras familias, porque si no iríamos en contra de la Biblia, en contra de las enseñanzas bíblicas, de que debemos amar a nuestros prójimos. Como hoy escuchábamos, pastor, aunque hay que amar aunque sea tu enemigo, hay que bendecirlo aunque sea tu enemigo. Iríamos contra las enseñanzas bíblicas, ¿no? Si tenemos que repudiar a la familia, no vamos a algún velorio, no vamos a visitar a la familia, no, porque son mundanos y yo con mundano no me junto. Usted puede ir como mundano, puede ir a las fiestas mundanas, pero como cristiano, ¿no? Amén. Se puede ir allá y yo soy cristiano. Se va a una fiesta de 15, un casamiento de sus familiares, seres queridos, va y se porta como un buen cristiano. No baila, no toma alcohol, muchas cosas que el cristiano no hace en fiestas mundanas, pero así se alegra, así le saluda, así le lleva un regalo, se goza. No estaba el Señor repudiando a la familia, sino que le estaba dando el mayor interés a aquel que cree en él mismo, ¿no? Aquel que ama a Dios. Eso estaba diciendo el Señor, en contra del sentido común. Nosotros que decimos, no toque a mi mamá. Aquel que toca a mi mamá, aquel que tocó mi familia, se metió conmigo, ¿no? ¿Cuántos que dicen así? Dicen, no, mi mamá es sagrada. Dicen, como cuando éramos chicos en la escuela, ¿no? Decían algo de la mamá y era para pelear, porque le decían algo de la mamá y era... con mi mamá no te metas, con mi papá no te metas. Y éramos así, ¿no? Bueno, a veces en la cosa del Señor también hay así. Defiende la familia, defiende los hijos, más que la iglesia, más que el pastor se enoja con el pastor, con los siervos de Dios, y se manda a mudar la iglesia, ¿no? El Señor estaba revirtiendo toda esa situación y diciendo que estos son los más importantes. La iglesia, aquellos que aman en Él, no estaba repudiando la familia de ninguna manera. Vamos a ver otro, que bueno, algunos se toman de estas cosas. Mire qué dice en Lucas, capítulo 14. Esto lo habíamos visto cuando a veces se nos presenta un texto con dificultad, y ahí es donde tenemos que ir a los paralelos, un texto oscuro. Libro de San Lucas, capítulo 14, versículo 26. Dice, si alguno viene a mí, escuche lo que decía Jesús. En las grandes multitudes, dice, que iban con él, el versículo 25, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Escuche lo que decía Jesús, ¿no? Aquel que no aborrece. ¿Qué es aborrecer para nosotros en nuestros tiempos? Odiarlo, desear lo peor, no juntarlo. ¿Y qué el Señor está diciendo eso? Entonces ahí tenemos que ir a los textos donde se aclara. Aquí el Señor estaba usando un hebraísmo. Después de la paradoja vamos a entrar al hebraísmo, lenguaje hebreo. Vamos a entrar en esas cuestiones, en ese sistema de lenguaje como aún tenemos nosotros, el lunfardo, el argentinismo. Bueno, el hebreo también tiene, y el Señor acá estaba usando un hebraísmo. Cuando el Señor está diciendo aborrecer, aquel que no aborrece, aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, hijos, hermanos, hermanas, aún también que nosotros mismos no tenemos que aborrecer, que aborrece su propia vida. ¿Cómo puede ser eso? Pero mire cómo aclara este versículo en el libro de San Mateo, capítulo 10, porque si no iría en contra de las enseñanzas. Mateo, capítulo 10, versículo 37. Amén. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Amén. ¿Por qué? Porque va contra el sentido común, porque decía el Señor aborrece, padre, madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas, y va en contra de nuestro sentido.
Ahora cuando vamos a la aclaración, que el Señor está usando un hebreísmo, el aborrecer, ¿qué está diciendo que son? Los que aman más a padre, más a madre, más esposa que a mí, ese no es digno de mí, ¿no? Aquel que ama más, el Señor es sobre todas las cosas. El Señor está sobre, hoy acá como decía, ¿no? A la mujer no le gusta la iglesia, no le gusta la doctrina, y dice, no, a esa iglesia no voy porque mi mujer no quiere que vaya. A mí me gusta la palabra, me gusta la doctrina, pero a mi mujer no le gusta. Y allá ya la arrastró al marido. A mí no, yo quiero ir ahí, pero mis hijos no quieren ir ahí, quieren ir a otra iglesia. Y le arrastra, le quita, ¿no? Y se va a veces a iglesias que conocen los testimonios, que conocen su manera de vivir, su forma de hacer, doctrina liviana, todo fácil, todo lindo. Hablaban los otros días los hermanos de show dentro de la iglesia, luces de colores, humo, y a veces tenemos un creyente que ama la palabra y que conoce la palabra metido ahí. ¿Por qué? Porque no, mis hijos quieren congregar acá, mi esposa quiere congregar acá, o mi esposo al revés, le gusta esto, le gusta aquello. Entonces, el Señor decía, aquel que ama, esposa, no está diciendo que no la ame, no está diciendo que no ame sus hijos, amamos nuestros hijos, amamos nuestras esposas, amamos las hermanas aman sus esposos, ¿no? Lo amamos, pero primero, ¿quién está? El Señor. Entonces eso él estaba diciendo, no es que tenemos que aborrecer, no querernos, no juntar con ese familiar que no es cristiano, no, porque él es un mundano y yo no me junto con él, y yo no estoy con él. No, la diferencia es cuando el mundano no arrastra, cuando hay reunión y el mundano dice te voy a visitar y te cae de visita a tu casa y vos decís, bueno, pastor, no voy a ir hoy porque tengo visita. A mí me vienen a visitar o mis hermanos me llaman, tengo hermanos en el mundo, tengo primos, tíos, cantidad de familia. Cuando me quieren venir a visitar, sí, fíjate, tal día yo puedo, tal día no tengo culto, tal día no estoy en la iglesia y yo estoy venido y cenamos juntos y conversamos juntos y nos visitamos. Y a través de eso quizá puedo ganarle. ¿No? El otro día estaba uno de mis hermanos diciendo, tanta mala suerte tengo, dice. Y yo decía, tenés mala suerte porque estás sin Dios. Vení a Dios. Dios cambia esa suerte. Dios renueva. Dios te da una nueva vida. ¿No? Sin Dios seguro te va a ir mal. Pero con Dios las cosas cambian. Entonces usted tiene la oportunidad de predicarle, poder ganarle. Ahora si le caen los días de culto, los días que usted tiene compromiso, los días que usted tiene que ir a la iglesia, ahí sí está amando más a su familia que al Señor. Y ese le va a apartar de las cosas de Dios, seguramente. ¿No? Eso estaba diciendo el Señor, hablando en esa paradoja, de decir aborrecer. ¿Cómo va a aborrecer? De ninguna manera, porque iríamos en contra. La Biblia, allá en Efesios 5, el apóstol Pablo dice que hay que amar a vuestras mujeres como a nosotros mismos, como a nuestro propio cuerpo. Como Cristo amó a la iglesia, así debemos amar a nuestras mujeres. Enseña una enseñanza para los matrimonios. Él dice, amar a vuestras mujeres como a vuestro cuerpo, como nosotros mismos. Ninguno que se ama se aborrece a sí mismo, se golpea a sí mismo, dice el apóstol. ¿No? Y si tomáramos este versículo literal, de aborrecer la familia, de aborrecer a aquellos que no son cristianos, estaríamos yendo en contra de la palabra. Efesios 5, usted puede tener los versículos, van a estar ahí en el estudio. Y dice que tenemos que amar a nuestra mujer y amarnos a nosotros mismos, a nuestro propio cuerpo. De ninguna manera podemos tomar ese versículo. Ahora cuando entendemos que el Señor habla en paradoja, que el Señor habla y que a nuestro sentido común no es así, no va en contra, va en contra del sentido común. ¿Cómo me voy a aborrecer? ¿Cómo voy a aborrecer a mis hijos? ¿Cómo voy a aborrecer? Entendemos que está hablando en paradoja y entendemos esta figura va en contra el sentido común, ¿sí? Y aparece también el hebraísmo y usted ahí va a tener versículos y va a tener la aclaración. Anótelo, Mateo, porque ese versículo no está donde aclara. Ese versículo lo vimos en otra parte cuando aclarábamos textos oscuros o palabras oscuras. Bueno, ahí está, acá en esta parte no está, pero usted lo anota ahí, acá se aclara, o en la Biblia o en el estudio si lo tiene, en Mateo 10:37 aclara que ¿qué es? Es el que ama más.
Eso está diciendo el Señor, más que a mí. No le está diciendo que la aborrezca, que no la quiere, que esto, que el otro, ¿no? Como muchos hacen, toman los versículos así de los pelos y empiezan a enseñar de cualquier manera. Vamos también a ver otro. Marcos 8:35. Marcos 8:35. Amén. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. La salvará. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Cómo es esto? Y si me muero, ¿cómo? ¿No? Va en contra. En nuestro sentido común, ¿no? Y el que perdiere su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. ¿Qué está diciendo el Señor? Mediante esta paradoja extraordinaria, el Señor nos hace comprender a sus seguidores, a nosotros, lo que amamos al Señor, el valor del alma. Al mismo tiempo que nos enseña que la mejor manera de emplear la vida, o sea, la mejor manera de vivir es sirviendo a Dios. ¿Cuántos de los hermanos que a veces vienen al Señor grande, ellos ahí dicen, ¿por qué no conocí al Señor antes? ¿O por qué no vine al Señor antes? Porque mucho de su vida o de su juventud o de su fuerza la desperdiciaron lejos del Señor, ¿no? Entonces el Señor Jesús nos hace recapacitar que es mejor tener a Cristo en el corazón, que es mejor vivir nuestra vida cristiana, que es mejor tratar de tener esa pizarra, como en la clase de bibliología, tener nuestra pizarra en blanco, desde que cuando conocimos al Señor Jesús. ¿Sí? Eso está diciendo porque también el Mateo, que no, ese tampoco no está en el estudio, pero usted búsquelo, Mateo 10:28, también el Señor Jesús, Él decía que no debemos temer a aquellos que pueden matar el cuerpo. Amén. Mateo 10. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. Que temer a aquel que puede matar el alma. Entonces vale la pena servir a Dios, vale la pena servir al Señor, no como muchos que quieren vivir de esta vida de facilidades, aceptando el mundo, no queriendo ir en contra del mundo, contra el pecado, sino aceptando el pecado en la iglesia, y esos no heredarán la vida eterna. Por eso Jesús dijo y nos enseñó a valorar lo que tenemos, el alma. También dijo en otra parte que vale más que todo el oro de este mundo. Su alma, no mi alma, los hermanos que están oyendo allá, su alma vale más que todo el oro de este mundo. El Señor pagó un gran precio por tu alma, por mi alma. Y lo que el Señor Jesús estaba diciendo en esa palabra, que aquel que no valora su vida, aquel que da su vida por el Evangelio, ese la salvará, está diciendo que tienes un alma. Pero a veces decimos que damos mucho, decimos que cuesta mucho. Decía el otro día a los hermanos allá en Soliverde, donde estamos atendiendo esa obra, a veces nos quejamos, decimos que nos cuesta mucho, porque congregamos 2 veces por semana, algunos congregan 1 vez por semana, y decimos, me cuesta mucho, se hace difícil. Yo les recomendaba a los hermanos que lean un libro, que busquen un libro por internet, hay algunas historias ahí, Locos por Jesús. Aquellos cristianos que dan su vida en países comunistas, aquellos cristianos donde tienen que ir a predicar la palabra en países musulmanes, donde predomina el Islam, donde predomina aquella religión que cuando te dice que es cristiano, dice que hasta los torturan para que nieguen el Evangelio. Muchos son muertos. Simplemente, ¿sabe por qué? Porque viene un vecino y dice, este es cristiano. Y este blasfemó a Alá, blasfemó en contra del Islam, solamente porque uno vino y testificó en contra de él.
los llevan presos y muchos mueren en esas cárceles. Y a veces nosotros decimos que nos cuesta. Yo digo, nosotros, porque congregamos 2 veces por semana, porque nosotros estamos casi 5 o 6 días a la semana sirviendo al Señor. Y decimos que es mucho y que tenemos que tomarnos un descanso y que esto no está mal que a veces se tome un descanso, no estoy diciendo eso, ¿no? Pero a veces nos quejamos que acá tenemos libre, podemos predicar a nuestro vecino, podemos hacer culto, abrir la iglesia, gritar grandote, cantar fuerte, alabar a Dios y a veces no lo hacemos, ¿no? A veces estamos en la iglesia mudo, tranquilo, no podemos hacer. Allá hay gente que escondido, en Cuba, hoy actual estábamos hablando, ¿no? Cosas actuales. Ni vamos a hablar de la antigüedad, pero cosas actuales. Hoy en Cuba no se puede predicar el evangelio libremente. Dice que van entre casas. Dentro de las casas le llaman casas iglesias, porque dentro de las casas ahí van y predican porque, sabe, allá hay un gobierno comunista, un régimen comunista, y muchos son llevados presos, muchos pastores van a las cárceles porque no pueden tener el libre culto como tenemos nosotros. Muchos los tienen a escondida o algunos les dejan una vez por semana según el permiso y bueno, muchas cosas que tienen que hacer. Pero nosotros a veces nos quejamos y decimos, yo estoy dando la vida por el evangelio, 2 días a la semana congrego. A veces, 3 días, yo estoy dando la vida por el evangelio, yo necesito unas vacaciones, pastor. Dios le bendiga, no se queje, sirva a Dios con gozo, con alegría, lo mejor que puede hacer, ¿no? Entonces cuando uno da la vida por el evangelio, cuando uno da la vida por el Señor, la salvará. Y nosotros tenemos que estar alegres, felices y tratar de congregar los que más podemos, porque gracias a Dios podemos congregar, podemos hacerlo libremente. Entonces tenemos que servir al Señor con gozo, con alegría. Esta paradoja extraordinaria, ya lo leí, nos ayuda a comprender el valor del alma, a mejorar, emplear la vida sirviendo al Señor. Vamos a ver otra paradoja. Libro de San Mateo, capítulo 23 y versículo 24. Amén. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Guías de ciegos que coláis el mosquito y te coméis el camello. ¿Puede ser posible esto? ¿Comerse un camello? Va en contra del sentido común, ¿no? ¿Será posible poder comerse un bicho tan grande, no? Alabado sea el nombre del Señor. Parece, pero en aquellos tiempos estos, dicen allá, no hay como nuestro tiempo que hoy tenemos heladera, tenemos jarras herméticas con tapa, podemos tener allá guardado nuestras bebidas, el agua, el jugo, lo que usted tome. En aquellos tiempos dice, bueno, no había, ¿no? Se va a los tiempos del Señor Jesús, había jarrones, había vasijas, no había tapa. Entonces era muy posible que dentro de esos jarrones cayeran insectos, o en el vino, en cosas dulces, de jugos de fruta, que caigan insectos. Entonces dice que en aquel tiempo algunos colaban los que más tenían, ¿no? Los pobres, como siempre, tomaban como venían, pero los que más tenían ponían una tela y filtraban la bebida que iban a tomar, porque es muy posible que haya un insecto en su bebida, como el mosquito. Uno de los animales, de los insectos más pequeños, de los más inmundos. El Señor dijo, Dios cuando le daba ya las leyes al pueblo, le dijo que el mosquito, esos insectos que tienen ala y tienen pata, eran inmundos. ¿Sabía usted? Entonces el Señor tomó esa figura del insecto más pequeño al animal más grande, como el camello, que también eran considerados inmundos, ¿no? Tomó esas dos ejemplos, Levíticos 11, 23, puede leer el hermano. Esto no está en el estudio, pero se lo busqué para que usted entienda. Levíticos 11, 23,
Y va a ver que este insecto era uno de los más inmundos. Amén. Entonces el Señor comparó eso. Sí puede leer, hermano. Amén. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación, y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Será inmundo. Todo insecto alado, con alas, está diciendo. Y 4 patas. Bueno, ya dice alguno que el mosquito tiene 6. Pero el Señor Jesús autorizó dice que el mosquito se para en 4 patas, tiene 2 más largas, que esas son las que le ayudan cuando se posa en el agua, mayormente. Pero en realidad él tiene 6 patas, pero 2 no la usa, solo cuando se va a apoyar en el agua, el otro le ayuda de apoyo. Pero bueno, el Señor utilizó esta figura del mosquito, el insecto más pequeño. Aquellos fariseos, aquellos hombres de la ley, aquellos que estaban siempre mirando al predicador, como escuchábamos hoy, ese gran siervo de Dios, Gigi Ávila, siempre buscándole la falla, veo que están los especialistas. Conmigo no se canse, porque seguramente debo tener cientos de fallas, ni se tome el tiempo. Pero grandes hombres de Dios como Gigi Ávila, un gran predicador, y allá buscándole las fallas, los errores. Como decía el pastor, usted tiene que vivir, estar en la vida de ese hombre que Dios lo usó, hizo grandes milagros, señales. No, terrible cómo Dios usó la vida de ese hombre, pero siempre están aquellos que están mirando. Y el Señor Jesús le decía, ustedes colan allá el mosquito, están colando ese mosquito, o sea, están buscando lo más pequeño. Mirá cómo habla. Mirá las palabras que usan. A nosotros siempre nos critican, por eso le digo que se tranquilo, ni se preocupe. Pero siempre están mirando allá lo más pequeño, el error, buscando el error, buscando allá, y se colan el camello, porque los que critican son los que andan con 2 mujeres, son los que andan en el mundo perdiendo allá el tiempo, que no tienen nada que hacer y se ponen a mirar para criticar, porque no hacen nada, tienen tiempo para perder. El otro no tiene tiempo para perder, el otro está ocupado, el otro ama la palabra de Dios, el otro, el que tiene hambre y sed de la palabra, dijo Jesús. No, cualquier predicación, cualquier hermano que venga, tiene hambre, y cuando tiene hambre, no importa la comida, yo tengo hambre, quiero comer, quiero alimentarme de las cosas de Dios. Los otros son los saciados, los otros son los gordos, los otros son los que ya están llenos, ¿no? Y entonces se paran a mirar y el dedo acusador, pero canta feo, pero escuchá cómo ora, Y el Señor Jesús estaba diciendo eso, reprendido, ustedes colan el mosquito, pero se comen el camello, porque ellos, lo vuelvo a repetir, eran engañadores, eran ladrones, ellos tenían que encargarse de cuidar a las viudas, las maltrataban, cuando alguno moría se iban rápido a hacer decir el consuelo, pero dice que era para adueñarse de sus propiedades, de las cosas que tenían, eso eran estos fariseos. Y él le decía, ciegos, que coláis el mosquito y se comen el camello, ¿no? Las cosas más grandes, los pecados más grandes dentro de la iglesia. Yo conozco gente que está dentro de una iglesia, critica la doctrina, la enseñanza, y el pastor está dentro con sus 2 mujeres. El pastor predica, se separó de una con 3 hijos, se separó de esa y la mujer sentada ahí adelante con los 3 hijos, y se separó de esa y se fue y se casó con una joven del coro donde ya tiene un hijo y están las 2 familias dentro de la iglesia. Pero critican la doctrina, dicen no son legalistas, pero no, eso era para el tiempo antiguo. No está viendo semejante camello que se está tragando ahí, ¿no? Salga corriendo de esas iglesias, por favor. Vaya y busque hombres de Dios que no solamente prediquen de palabra, sino de ejemplo. Terrible camello. Y así, cantidad de iglesias que hoy hay con homosexuales en el ministerio. ¿Usted cree que Dios aprueba eso? La Biblia condena eso. Y hoy hay transexuales, homosexuales, obreros, que predican en el ministerio, y la iglesia sabe, y la iglesia está viendo, porque nosotros conocemos de testimonio de gente que va ahí, no de que no imaginamos cosas, de gente que va a esas iglesias y están ahí. Yo le digo, salí corriendo de esos lugares, eso no es de Dios ahí, ni cerca, ni olor a Dios hay ahí, ¿no? Dice,
colan el mosquito y dicen, no, el diezmo era para los judíos, no allá, colan el mosquito y se comen semejante camello, ¿no? Eso estaba diciendo el Señor Jesús. Vio que cuando hilamos finito y vamos a la palabra de Dios detenidamente, ahí en el mismo Levítico 11 habla del camello, que es el otro animal inmundo. En Levítico 11:4, si anótelo, busque después en su casa, puede leerlo, o si lo tiene ahí puede leerlo, Levítico 11:4, dice, habla del camello, el animal más grande y más el que era inmundo, el que era considerado pecado. Amén. Pues, ¿lo tiene ahí? A ver. Sí. Pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis estos, el camello, porque rumía pero no tiene pezuñas, hendida, lo tendréis por inmundo. Amén. Camello, el animal más grande, inmundo. Pero nosotros pasamos y un hermano me dijo, usted pasó por al lado y no me saludó y estaba ofendido conmigo porque no le saludé. Digo, hermano, discúlpeme, no fue mi intención. A veces tenemos tantos problemas, dificultades, pensando en la iglesia, pensando en tantas cosas, ¿no? Y a veces quizás nos pasamos de largo algunos porque no les saludamos, y ya no están mirando, o están diciendo, mirá cómo vino el hermano con esa cara, seguramente algo debe estar enojado, debe estar algo. Igual sepa que los pastores también tenemos problemas, también tenemos dificultades, también enfrentamos, el pastor Sergio dice, si a usted el diablo le ataca con un arma, nosotros prepara un cañón para nuestras vidas. Y siempre estamos ahí, tratando de cuidar, defendernos. Si a ustedes se les hace difícil, nosotros se nos presenta un gran enemigo también muchas veces. Pero siempre están mirando, y eso decía Jesús, los que colan el mosquito y se comen el camello. ¿Sí? Vio que ahí entra una paradoja tan hermosa, ¿no? Así que Dios les bendiga. ¿Entendieron lo que es la paradoja? Me quedaron algunos ejemplos que los he buscado y que son lindos también, que lo vamos a ver la próxima clase para terminar, que es el final ya. Esta es la última figura retórica. Y después viene el hebraísmo, viene el simbolismo y vienen muchas cosas que vamos a ir conociendo, aprendiendo. Y cuando leemos detenidamente y cuidadosamente, vamos a comprender la palabra de Dios. Parece que no nos dicen nada, parece algo ridículo, parece algo absurdo, pero va a ver que tiene una gran enseñanza para nuestras vidas y para la vida espiritual de la iglesia. Dios les bendiga, nos ponemos de pie, nos quedamos por acá en esta noche. Oramos por nuestros hermanos que hoy no están, que están de viaje, los hermanos que van a estar viajando, el pastor Sergio, hermano Mario, otros hermanos que van a estar viajando a la provincia. Oramos por ellos, Dios los guarde. Por eso recuerde que el próximo lunes no vamos a estar en la escuela bíblica, ¿sí? Aquí nos reencontraremos el próximo, dentro de 2 semanas, si el Señor así lo permite. Dios les bendiga. Un saludo a todos los hermanos de las redes. De hermenéutica usted tiene que tener hasta la página número 25, ¿sí? Y luego después quedarán unas 6 páginas más y ya va a venir el último cuestionario y se va a terminar. Algunos dicen, estoy medio cansado de hermenéutica ya, pero nos enseña si usted la implementa, tiene que implementarlo. Porque si no lo implementa, solamente escucha, lo tiene ahí, y esto que el otro, impleméntelo, póngalo por obra. ¿Qué figura hay acá cuando lee un versículo? Intente determinar qué figura hay acá. Si tiene las copias, si tiene el material, lea ahí, qué figura hay acá. Y va a ir comprendiendo la palabra de Dios y va a ver que la palabra de Dios es un hilo conductor. No se contradice a sí misma. Dios le bendiga. Saludo a todos los hermanos y todos los que han llegado en esta noche. Oramos, damos gracias a Dios y nos reencontraremos dentro de 2 semanas si el Señor así lo permite. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, poder estar aquí junto a mis hermanos, un puñado de tus hijos, tu pueblo.